Ok, estimados estudiantes, bienvenidos a Active English Classes. Vamos a trabajar un resumen sobre Simple Present versus Simple Past. Bien, tengamos en cuenta que para presente simple el auxiliar es do o es does, mientras que para pasado el auxiliar es did. Este punto es importante tenerlo en cuenta. El auxiliar solo se utiliza para preguntar o negar, tanto para presente como para pasado. Es decir, el do, el does y el did van únicamente al preguntar o al negar. Para presente, el verbo lleva la S siempre en afirmación. Es decir, siempre que hablemos de he, she or it, el verbo lo localizamos con la S. Y en pasado, el verbo va en pasado solo en afirmación. Entonces, si tenemos en cuenta estas tres reglas importantes para los tiempos, nos va a ir muy bien. Entonces, repetimos, por favor. El auxiliar solo va para preguntar o negar, para presente pasado. En presente simple, el verbo lleva la S para she, he or it en afirmación. Y en pasado, el verbo solo va en pasado en afirmación. Veamos un ejemplo. ¿Juega ella fútbol? Y vamos a preguntar, ¿jugó ella fútbol? Perfecto. La diferencia es el auxiliar, porque es la misma estructura, solamente cambiamos auxiliar y ya. Y como reiterábamos anteriormente, si es afirmación para he, she, it, el verbo lleva la S, aplicando obviamente las reglas de la S. O si es pasado, simplemente el verbo va en su forma pasada, con ed siendo regular, o según la lista de verbos irregulares como tal. Veamos que al aplicar auxiliares, el verbo siempre va en presente, en negación acá también lo tenemos en presente, y obviamente en pasado, perdón, en presente o en pasado no altera la conjugación del verbo. Acá tenemos la situación del verbo to be relacionado con, obviamente, el am, is or are, que siempre que hablemos de cero estar es verbo to be, y si fuera el pasado, pues was or were. Es decir, si digo yo soy, va verbo to be, yo fui, I was. She is, ella es, y she was, ella fue. You are, tú eres, you were, tú fuiste. Este elemento de verbo to be es solamente para cero estar. De no ser así, usamos el do o el does en presente o el did en pasado. Veamos el ejemplo. Es el doctor, entonces usamos como es cero estar, verbo to be. Is he doctor? Yes he is, or no he isn't. Fue el doctor, was he doctor? Yes he was, or no he was. Para tener en cuenta las expresiones, tanto para presente simple como para pasado, no olvidemos por favor que en presente tenemos los adverbios de frecuencia que va always, siempre, often or usually, usualmente, frequently, frecuentemente, sometimes, algunas veces, rarely or seldom, rara vez, never, nunca. Cualquiera de estos, desde always hasta never, van después del pronombre, es decir, de I, you, we, they, she, he, it, va la expresión. Mientras que el once, que es una vez, twice, dos veces, y every, que significa cada, pueden ir al comienzo o al final de la oración. Para pasado, tenemos last, que representa solo uno, last month, mes pasado, last year, año pasado, last week, semana pasada. O usamos el ago cuando es más de uno. 2 weeks ago, hace 2 semanas, 5 years ago, hace 5 años, 4 months ago, hace 4 meses. Y obviamente yesterday, que significa ayer. Esto es importante para una evaluación de inglés porque si identificamos la expresión de tiempo, sabemos si está hablando en presente o en pasado y nos queda más fácil buscar la respuesta. No olvidar que las expresiones en pasado pueden ir al comienzo o al final de la oración. Generalmente, last no lleva el artículo THE de last, sino simplemente last. ¿Perfecto? Tenemos 3 herramientas para concluir este refuercito de presente simple, pasado simple. Nuestra primera herramienta es Quizlet, la cual ingresamos a Google, marcamos nuestra clave AECLA, le damos buscar y dentro de Quizlet veamos que hay 4 columnas. Ingresamos a la segunda columna que vemos que dice clases
Y dentro de esa columna de clases buscamos nuestro tema relacionado con, en este caso, tenses, que es lo que estamos trabajando. El numeral 2, hacemos clic. Y dentro de tenses buscamos lo relacionado con presente simple, veámoslo, 2.1, o pasado simple, que es el 2.2. La estrategia de clase siempre es ingresar a la aplicación Quizlet e ingresar a Learn y tratar de resolver el ejercicio. Vamos a tener ejercicios para ordenar, etc. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 maneras diferentes de practicar el mismo tema. Entonces, recomendado por favor trabajar la parte de Quizlet, que es parte de nuestro material. La segunda herramienta que estábamos mostrando acá se llama English Hilfen, una página alemana excelente para reforzar gramática. Colocamos simplemente English Hilfen de esta manera y damos ingreso a la primera parte. Buscamos Grammar Exercises y entre Grammar Exercises vamos a buscar Tenses. En tenses ya ingresamos a Simple Present, vemos que están todos los ejercicios relacionados con Simple Present y Simple Past como tal. Entonces es importante que obviamente hagamos los ejercicios para poder avanzar. La tercera página para concluir esta parte es agendaweb.org. Agendaweb.org, buscamos los temas, en este caso Simple Present o Present Simple, y tenemos una cantidad de ejercicios a resolver para poder perfeccionar. Entonces básicamente este sería nuestro resumen de estos tres elementos en la actividad de clases. Muchas gracias y cualquier duda por favor me